Vamos a antes saludar a todos aquellos que nos están viendo a través del internet. Les bendecimos, les damos las gracias por su atención y por escucharnos. ¿Cómo le dice la Iglesia del Tabernáculo a todos ellos? Bienvenidos a esta casa, ¿verdad? En este día vamos a hablar de un tema que es muy importante, hijos. ¿Sabes cuál es la columna vertebral del cristiano? A ver, ¿quién dice yo? Acá me dicen que es la oración, por acá ¿qué me dicen? Cristo, ajá, fe, ok. Y te voy a hablar de algo. La columna principal del cristiano o vertebral del cristiano es el carácter. ¿Cómo se desarrolla el carácter? Por medio de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por medio de oír la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué función desempeña la columna vertebral en nuestro cuerpo? Pues, hijos, es el eje central del cuerpo. Si tú y yo no tuviéramos una columna vertebral, ¿será que podríamos sostenernos de pie? No, ¿verdad? Nuestro cuerpo sería una masa que se vendría abajo, ¿verdad? No íbamos a poder estar de pie. Por eso es muy importante, ¿sí?, que nosotros edifiquemos nuestra fe. ¿Qué es pues la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Yo hace un momento te decía, para muchos la realidad, aunque declaramos, estoy bendecido, estoy prosperado, estoy en victoria, ni están bendecidos, ni están prosperados, y mucho menos caminan, ¿qué?, en victoria. Porque yo quiero decirte que para ser bendecido, prosperado y caminar en victoria, tú y yo debemos de obedecer instrucciones. Y una de las instrucciones que Dios nos da es: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Y aquí es donde quiero entrar al tema. ¿Cómo podemos desarrollar el carácter? Ya te dije, por medio de la fe en Jesús, oír la palabra. Cuando yo te digo de escuchar la palabra, te estoy hablando acerca de comprometerte con tu crecimiento espiritual, ¿sí? Esto quiere decir que tú estás dispuesto o dispuesta a ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Quién es un discípulo? Es un seguidor de Jesús. Mucha gente hoy en día te dice: yo soy cristiano, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que el árbol se conoce por sus frutos, ¿verdad? Y muchas veces no es congruente lo que dicen con lo que hacen, ¿verdad? Yo quiero decirte que allá en Antioquía, ¿sí?, a los primeros discípulos de Jesús se les llamó cristianos, pero no a cualquier creyente. Era aquellos que verdaderamente eran discípulos. ¿Y cómo se distinguía un discípulo? Porque seguía a Jesús. Y no solamente le seguía, sino que practicaba aquello que aprendía de su maestro. ¿Ok? Y en ese proceso, hijos, ellos desarrollaron carácter, ¿sí?, por la fe que vino al escuchar las palabras del Maestro. Y vemos unos hombres que antes de Cristo, ¿verdad?, en el caso de los apóstoles, ¿cómo eran? Cobardes, miedosos, bueno, es lo mismo, penosos. Pedro le daba pena hablar en público, ¿verdad? Orgullosos, se peleaban el lugar, uno quería a la derecha y el otro a la izquierda. Aquí no sucede eso, ¿verdad? No, ¿verdad? En otros lugares allá afuera. ¿Ok? ¿Y qué otras características me pueden dar acerca de los discípulos? Si ustedes se acuerdan, tenemos a un Pablo, que también fue un discípulo, aunque después de Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo era? El hombre era un iracundo, soberbio, orgulloso, celoso de su religión. Cuando ellos se someten a un proceso, ¿sí?, cambia su manera de pensar y cambia su manera de actuar.
Entonces los ves siendo seguidores de la enseñanza. ¿De quién? Del maestro. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? ¿Cuántos se dicen cristianos aquí? A ver, manos levantadas, ninguno se me quede porque al final a ver si todos me vuelven a levantar la mano. Ok, gracias hijos. El Señor les tomó la foto. Ok. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante. ¿En alguno de sus caminos? En todos sus caminos. ¿Sí? A lo mejor va a ser inconstante en el matrimonio. Hoy se compromete y al rato va a querer dejar la toalla. Y va a querer divorcio. Por eso dice la Biblia, el hombre de doble ánimo. Esta es una característica de una persona que no es discípulo de Jesús. La inconstancia. El Señor dice, di sí a lo que es sí y no a lo que es no. Cuando te enojas, lo primero que piensas, Luis, mañana me divorcio de Anita. ¿Ah? O Anita, lo primero que piensas, ¿me divorcio? No juramos delante de Dios, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta o una discusión o un error que hayamos cometido. Por eso te voy a enseñar el día de hoy qué es ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? Y hablamos de que Jesucristo era la verdad, ¿verdad? Y sostuvo la verdad. Él era la verdad sostenida, aún bajo la presión de todo el infierno sobre su vida. Lo estaban matando. Hablamos de que a Jesús el mismo Padre lo abandona, le da la espalda. Y todo el infierno se le da permiso, hijos. Por eso hubo tinieblas. Y era como las 3 de la tarde. Y en estos meses que hace bastante calor y está claro. ¿Y por qué dice que hubo tinieblas a esa hora del día? Todos los demonios vociferando, ahí donde estaba él en la cruz, y le decían, maldito, tú que te dices el Hijo de Dios, y mira dónde estás, y mira que te abandonaron, y mira que viniste a los tuyos, y ellos no te recibieron. ¿Y por qué estaba ahí? ¿Y por qué estaba ahí Jesús? Por ti y por mí, hijos. Por eso no se bajó de la cruz. Porque Él no vino al mundo a condenar al mundo. Y te digo que nosotros, los que nos decimos hijos de Dios, ¿cómo condenamos a la gente? Y le ponemos tropiezo para venir a Dios. ¿Cómo podemos condenar cuando juzgamos, cuando hay falta de perdón en nuestro corazón? Y soy hijo de Dios. Y soy una hija de Dios. Hay un precioso libro en la Biblia. ¿Cuántos lo han leído? Oseas. Y la adúltera. Yo creo que para un hombre lo más terrible es vivir una situación así, o para una mujer, ¿verdad? Nos enfermamos de celos, pero cuando venimos a Cristo, ahí vamos a ser probados si verdaderamente la palabra hace un efecto en nosotros y reconocemos el sacrificio que hizo tan grande Jesucristo en la cruz del Calvario. Ay, me voy a mover muy poco. Pónganse cerca por si me caigo. No, en nombre de Jesús no. La cuestión es esa, hijos, qué fácil somos nosotros. Por eso dice el Señor, antes de ver la paja en el ojo ajeno, saca la viga o el palo que tienes atravesado ahí en el ojo. No somos perfectos, porque todo hombre es mentiroso y el único verdadero es Dios. ¿Dónde lo dice? En la palabra, sea Dios veraz. Por una mentira nos vamos al infierno.
Así que no digas como el fariseo hipocritón ese que oraba, Señor, yo no soy como fulano, yo diezmo, yo esto, yo el otro, y el otro pobre. Señor, ten compasión de mi pecador. Y dice la Biblia que uno descendió a su casa justificado y el otro más condenado que el diablo. Con la vara que midas serás medido. No juzguéis para que no seas juzgado. ¿Todavía te dices cristiano? ¿Eres cristiano o eres simpatizante de la fe en Dios? Porque ser cristiano es ser un discípulo, es ser un seguidor de alguien que me está enseñando. Y Él es el camino, Él es Jesús, Él es la verdad. ¿Y Él es qué? La vida. Conste, no viene enojada. Yo quiero hablarte el día de hoy de cómo muchos son llamados y pocos escogidos. Y para eso vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Vamos al capítulo 9. Saúl, ¿cuántos saben que fue el primer rey sobre Israel? Amén. Él fue elegido por Dios, fue llamado a través del profeta, que en aquel entonces a los profetas se le llamaban videntes. Entonces no te espantes cuando veas esta palabra ahí, ¿sí? El vidente, así se le llamaba el profeta, aquel que tenía los ojos como de Dios, tenía la visión del cielo, tenía la revelación de la voluntad perfecta de Dios. Amén. Y eran personas que Dios levantaba en autoridad. En este caso Samuel era el vidente, ¿sí? Y te dije que Saúl fue elegido. ¿Cuántos saben acerca de la predestinación? Que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito en esta tierra. ¿Cuántos lo saben? Amén. Entonces, él fue elegido por Dios, llamado o despertado en su espíritu para cumplir un propósito por medio de la voz profética. ¿Sí? Que actuaba sobre la vida de Samuel, la unción profética. Y de repente, el hombre que andaba buscando las borreguitas de su papá, porque él no andaba buscando propósito, ¿sí? Pero estaba trabajando, ¿para quién? Para su papá, porque el papá le dijo, ¿sabes qué? Se me perdieron las ovejitas, anda, búscalas, hijo. Y ya hacía 3 días de esto, ¿sí? Y allá andaba, y cuando estaba a punto de darse por vencido y de regresar a su casa, le dice su criado, ¿sabes qué? Mira, antes que nos vayamos, vamos a la siguiente ciudad, porque ahí va a estar el vidente o el profeta el día de hoy. Es un hombre de autoridad y todo lo que dice se cumple. Fíjate la fama que tenía el Samuel. Y allá van los dos. Y cuando él llega, ya Dios le había avisado a Samuel, el hombre que va a venir a ti, y preguntando por eso, ese es el elegido para ser el rey sobre Israel. Cuando tú llegaste aquí, no fue por casualidad. Tú eres elegido, ¿sí? De allá del montón de afuera. Yo escuchaba un comentario de C.S. Lewis que dice lo siguiente: la conciencia es la voz de Dios hablando a tu vida, pero tu dolor son los gritos que te está pegando el Señor para que tú le prestes atención. ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué necesidad? Que se está haciendo pedazos tu matrimonio. Yo vine por eso, porque ya mi matrimonio, mira, y si no es así, yo andaba como Saúl, buscando las borregas, buscando la solución para mi vida, para mi necesidad. Pero cuando vine al Señor, vi que no se trataba de mí, sino que se trataba de ¿quién?
de él. Y me decía el Señor, ay hija, toda tu vida has estado desenfocada, necia, insensata. Dejemos que Dios sea verdadero y que nos trate como tiene que tratarnos, porque Él es Padre y al hijo que ama, lo corrige. Me estaba corrigiendo, me estaba amando. Toda tu vida desenfocada. Ay, mi matrimonio, ay, mi marido. Y Señor, cambia a mi marido. Y el marido cambia a mi mujer. Y los padres, que mis hijos se compongan. ¿Cómo no va a estar tu casa en desorden? Yo no he sido el primero en tu vida nunca. ¿Cuándo me has honrado? Si yo soy pues padre, ¿dónde está mi honra? Ahorita que tienes la bronca, si corres. Ay, Señor. Como Job hablaba lo que no entendía, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero. Mas alábese en esto el que hubiere de alabarse en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. No has muerto, me dice. Tengo misericordia de ti. Ven para acá. Te invito a mi mesa. Come el pan. Porque Dios prepara mesa para ti y para mí. ¿Cuántos saben que Jesús es el pan vivo que descendió del cielo? Vamos a comerlo, hijo. Vamos a comerlo, porque necesitamos que nuestro espíritu se fortalezca y desarrolle la fe para que nos sostengamos en esta vida caminando contra la corriente del mundo. Porque el mundo es nuestro enemigo. El mundo entero está bajo la influencia ¿de quién? Del diablo. Ya vas a la iglesia, te lavaron el cerebro. Fanático. Y ellos ignorantes. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Y un día tú y yo caminamos en tinieblas, pero nos resplandeció la luz de Cristo. ¿Qué es tinieblas? Es ignorancia. Es desorden. ¿Cómo vivimos? En desorden. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero no actuó hasta que no hubo una palabra, una instrucción de parte de Dios: sea la luz. Dios quiere activar en ti, hijo, la unción profética para que tú declares y establezcas el reino de Dios en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, en tu trabajo. ¿Van entendiendo? Siempre digo, Señor, yo no me salgo del tema. Me voy a sujetar a lo que me das, pero cuando Él tome el lugar, dejemos que Dios sea Dios. ¿Cuántos sienten que Dios está hablando hoy? Y está hablando a tu vida. Amén. Hijo, y si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. El anhelo de Dios es bendecirte. El anhelo de Dios es que tú seas prosperado y tengas salud, no solamente en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu familia, en la relación que tienes con tu esposa, con tus hijos. De acuerdo, dice el Señor, a que tu alma prospere. El alma es el asiento del ego del hombre. Fuimos hechos para tomar decisiones. Pero te digo algo, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Nosotros mismos nos hemos complicado la vida. ¿Qué te complicó la vida? Que estabas bien con tu esposo y viste pasar una escoba con falda y allá te fuiste. Y adulteraste y al rato vienes y te acuestas con tu esposa y la contaminas y la señalas luego porque cae en pecado igual que tú. Somos rápidos para señalar el pecado en otros. Eso le pasó a David cuando fue confrontado por el profeta Natán. Fíjate que había un hombre
que tenía muchas ovejas, ¿verdad? Y había otro pobre diablo que nada más tenía una, el miserable, por así decirlo, Pero el hombre que tenía muchas, se le antojó comerse en barbacoa, ¿sí? La ovejita del que nada más tenía una. Merece la muerte, dice el rey David. Tú mismo eres rey. Tú mismo eres rey. ¿Por qué le quitaste la mujer a Urías? ¿Por qué lo mandaste a matar? Y el otro no crean que, sí, eso hice. Fue la misma espada de la palabra que le atravesó el corazón. Porque la palabra de Dios es eficaz, más cortante. ¿Qué quiere decir la palabra eficaz? ¿Alguna vez la han buscado? Cumple el propósito, da el resultado. Y si Dios está atravesando tu corazón o tu alma y separándola del espíritu, porque quiere bendecirte. Pero el fundamento para que te bendiga es la verdad. No seas un mentiroso delante de Dios. Por eso, yo les hablaba el miércoles acerca del poder del acceso, que viene cuando hay un genuino arrepentimiento. Dios no quiere gente remordida, quiere gente arrepentida. Y si sientas que te está llegando la palabra, no te enojes conmigo, el Espíritu de Dios te conoce. Y nos conoce. Y muchas veces ante la presencia de Dios, ¿cómo nos sentimos? Desnudos como Adán y Eva. Porque Él es experto en sacar nuestros trapitos al sol, no para exhibirnos, sino para decir: hijo, párate sobre la roca que es Cristo, no construyas sobre la arena. Yo te digo algo, de aquí tú no tienes que salir igual. Si venías con argumentos en tu mente, dice la palabra de Dios, ¿sí?, que tú y yo debemos de derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Como seres humanos somos egoístas, esa es la naturaleza que nos heredaron los padres, y tenemos que hacer morir todo aquello que es contrario a Dios y que está en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Pastora, ya se olvidó del Saúl. No, espérate, vamos a verlo. Ya sé que les dije que en Primera de Samuel, nada más déjenme llegar ahí. Capítulo 9, yo les dije que Saúl, y todos nos vamos a identificar con Saúl el día de hoy, fue elegido, fue llamado, yo les decía, despertado en su espíritu. Cuando Dios te llamó a través de que alguien te invitó o te gritó a través del dolor que estás padeciendo, sea enfermedad, sea el rompimiento en el matrimonio, sea cualquiera. Fue un grito que te pegó el Señor y te dijo: ¡Guillermo! Y el otro sintió: ay, algo me pasa. Dios te está llamando, porque venir a mí, los trabajados y cargados, los que están llenos de problemas, los que están enfermos, y yo, dice el Señor, no es el pastor, no es el mentor, ni el líder, yo los haré, ¿qué? Descansar. Es Jesús, hijo, es Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Estamos entendiendo? Ok, Él fue dotado con todo el potencial y los recursos del cielo, en el caso de Saúl, ¿sí? Pero las fallas en su carácter, el no ajustarse a una instrucción, el permitirse el relajamiento, ensimismándose porque se ensimismó. La persona cuando es egoísta no obedece una instrucción. Lo primero que te dice: yo pensé, yo creí, yo sentí. Pues no es como tú piensas, no es como tú crees y no es como tú sientas. Es como Dios lo diga. ¿Quedó claro? Es como Dios lo diga. Entonces vamos a ser discípulos y vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, no a tu manera y no a la mía, ¿ok?
porque si no, nosotros mismos nos vamos a cerrar a las bendiciones del cielo. ¿Cuántos quieren la provisión de Dios? Amén. Todos la anhelamos. Entonces, 1 Samuel 9, versículo 19. Dice que Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Acuérdate que él llegó preguntando, ¿sí? Sube delante de mí al lugar alto. ¿A dónde lo llamó a subir? Al lugar alto. A ese lugar es donde debemos de esforzarnos en subir tú y yo. ¿Te acuerdas cuando Moisés subía? ¿A dónde subía? Al monte Horeb. ¿Y qué era lo que hacía? Hablaba con Dios. Te está diciendo, hijo, sube a la otra posición. No camines a nivel tierra. Tú y yo debemos de estar sentados con Cristo, ¿dónde? En lugares celestiales, porque estamos en el mundo, no somos del mundo, porque el mundo entero está bajo ¿quién? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Y Jesús decía, él no tiene parte ni suerte en mí, no tiene nada. Quítale las garras al diablo de tu vida. Y esto es un acto voluntario. La persona cuando camina en falta de perdón, ¿verdad? Con raíces de amargura, o volviendo como el perro al vómito, o sea que ya te arrepentiste y vuelves a vivir la vida sin Dios. Hijo, no creas que te vas a mantener en la posición del reino, porque ahí no hay pecado. Te vas a andar como Adán, escondiendo de la presencia de Dios. Y entonces dice aquí, he aquí en el 19, y dice, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. El otro nada más quería saber dónde estaban las borregas de su papá. Pero él le dijo, yo te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de paso, versículo 20, le dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. El problema que tú tienes es el pretexto que Dios usó para jalarte. Y para que el día de hoy estuvieras escuchando su palabra. Porque si no te pasa lo que te pasa, no estás aquí. Con cuerdas de amor el Señor nos llama. ¿Cómo te está llamando? Con cuerdas de amor. Para que veas que el amor de Dios se entiende de una manera diferente a como lo entiende el mundo. Ahí en el mundo piensan que el amor de Dios es alcahuetería. Que podemos hacer y deshacer como nosotros querramos y no pasa nada. Rézate 6 Padres Nuestros, 5 Aves Marías y está justificado. Porque sabemos tú y yo que el pecado le da derecho legal ¿a quién? Al diablo, ¿verdad? Pero Jesús aparece para deshacer la obra del diablo. Por eso la luz en las tinieblas resplandece. Y Él es la luz del mundo. El que lo sigue, no solamente el que cree, el que lo sigue no andará en tinieblas. El diablo le cree, pero no lo siguió. Al contrario, quiso usurpar el trono donde Dios mismo se sentaba. ¿Estamos entendiendo? Yo quiero que pases de ser un mero creyente a un discípulo. La camiseta no te hace discípulo. La verdad es algo que no solamente debes de saber. La verdad es algo que tú tienes que practicar, vivir. ¿Están aquí todavía? Amén. Vamos al capítulo 10 de aquí mismo de Samuel y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Después de que él supo, en el caso de Saúl, para qué Dios había usado ese problema. Acuérdate que yo te dije, fue llamado. Ya había sido elegido desde antes de la fundación del mundo, porque cuando, mira,
Dios diseñaba a Saúl, ay, le voy a poner estos ojitos, y se va a parecer a su mamá, y la boquita la va a tener del papá, y la estatura, porque dicen que estaba altísimo, de hombros para arriba sobrepasaba todo el pueblo, dice la Biblia. Bueno, ya cuando iba a ser implantado en el vientre de su mamá, Dios hace esto. Saúl, porque Él sabe el nombre antes de que tu papá y tu mamá te lo pongan. Saúl, tú vas a la tierra con la siguiente asignación. Vas a ser el primer rey de Israel. Y te imaginas en la mano de Dios a Saúl, así chiquitito. Su espíritu no tiene edad, pero bueno, era lo que... Y vienen los ángeles, implantan en el vientre de la madre a Saúl. 9 meses, y como pan ya está cocinado, sale a los 9 meses. Y empieza a crecer. Todas las circunstancias que él vivió en su vida lo prepararon para llegar a ser rey. Y llegó el momento, el tiempo del cumplimiento del propósito de Dios. Y el Señor dice, a ver, estas 3 ovejitas, 3 borregas, piérdanse. Porque Dios utiliza medios, circunstancias para llamarte. Y viene el vidente y lo llama. ¿Estamos entendiendo? Y le dice, les dije el 6 y el 7, ¿verdad? Vamos a leerlo. Ya se me regresó la Biblia, la hoja. Ok. Entonces, dice aquí, le empieza a dar instrucciones. En el versículo 1 dice, tomando entonces una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Yo me imagino los ojos que peló el otro. Yo, príncipe, yo voy a ser rey. No se lo esperaba. A lo mejor Dios dijo, de acá el joven, mi profeta, mi pastor. Y ahorita a lo mejor están luchando muchos en su carne, ¿verdad? Pues yo quiero resolver el problema de las ovejas. Sea el de una esposa, sea un problema financiero, sea un problema de salud. Y el Señor ya te ungió, mi hijo, para cumplir un propósito. Tienes que descubrir cuál es ese propósito, porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere una nación de reyes y sacerdotes. O sea que la unción que reposó sobre Saúl está sobre ti. Amén. Amén. Ay, Señor, ¿qué tengo que hacer, Padre? Voy a gritar más fuerte. O los voy a zarandear como Nehemías. Ok, y arrancarle la barba. Lo bueno es que algunos no tienen, los cabellos. Entonces dice aquí, versículo 2, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto a... Y le empieza a dar una serie de señales que iba a venir a su vida, pero también les dio instrucciones. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces dice aquí, versículo 3, y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos. Versículo 4, no los termino de leer, y los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. ¿Sí? Y todo esto que está pasando en la vida de Saúl a partir de ese momento es profético, hijos. ¿Sí? Entonces dice el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis ¿qué? Testigos. ¿Para quién es esta promesa? Para nosotros, hijos. Seremos testigos del poder de Dios. Tú ya no eres el mismo cuando experimentas el poder de Dios en tu vida. Hubo un proceso
el cual hizo que el corazón de Saúl fuera mudado en otro hombre. Seguía siendo físicamente el mismo, pero en su corazón, ¿sí? Ya Dios había roto paradigmas y estructuras mentales. Por causa de las señales, de la evidencia que él tenía en lo que le acontecía, de que Dios estaba con él. Y mira todavía lo que le dice el profeta. Dice aquí, me quedé, ¿verdad? En el 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz que lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Haz que lo que te viniere a la mano, hija o hijo, porque Dios está contigo. Sucede que Saúl llegó a donde estaba una compañía de profetas y fue ungido con esa unción profética, y el hombre empezó a profetizar. ¿Tú sabes qué es profetizar? Es establecer la voluntad de Dios en esta tierra. Por eso cuando el Señor les enseña a los discípulos a orar, les dice, oren de esta manera: Padre nuestro. Oren como hijos. Tengan clara su identidad de quiénes son ustedes, porque cuando tú y yo tenemos clara la identidad de que somos hijos de Dios, nos vamos a conducir en esta tierra como hijos de Dios. ¿Cuántos saben que el hijo de Dios tiene que seguir el protocolo del reino? Mira, William y Harry, los hijos de la princesa Diana, ¿sí?, y del príncipe Carlos, no son cualquier hijo de vecino. En Inglaterra no dicen, ahí va el Harry, ahí va el William. El futuro rey. Ese hombre representa gobierno. Y siguen y se ajustan a un protocolo humano. Pero tú y yo, ¿cómo caminó Jesús en esta tierra? Como hijo de Dios. Y cuando digo que como hijo de Dios, Él se alineaba a la voluntad del Padre, la declaraba y la establecía, hijos. ¿Sabes cuál es la voluntad del Padre? Que el matrimonio no se divorcie. Y para eso te ha ungido, ¿sí?, con el Espíritu Santo, para ser testigo del poder de Dios. Entonces yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, establezco tu gobierno en mi vida y en mi casa. Y como dice tu palabra, que tú diste el divorcio por causa de la dureza del corazón, yo no soy duro. Entonces, Señor, yo me comprometo hasta la muerte, en las buenas y en las malas. Pero muchos en las malas, mejor me pelo, es lo más fácil. Cobarde, ya seas hombre o mujer, es más fácil botar la toalla. Un hombre, se violenta en el espíritu y arrebata el reino, porque pelea una bendición para su casa, para su familia. Y cuando digo hombre, también digo mujer. ¿Me estás escuchando? Porque yo quiero romper maldiciones que no pesen más tarde sobre la vida de mis hijos. De nada sirve que al hijo le llenes la barriga y le pagues la mejor escuela si tú como padre no cumples el propósito para el cual fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. Y está siendo llamado, ¿sí? Pero hijo, es tu decisión. Yo me puedo desgastar aquí gritando, pero al final de cuentas, quien te pide el corazón, ¿quién es? Dios. ¿Y qué es lo que te dice? Dame, hijo mío, tu corazón. Es lo único que Dios quiere, hijos, es tu voluntad para poder trabajar. Porque cuando tú le rindes al Señor tu vida, le estás diciendo, yo no puedo por mí misma, Señor. Y yo te digo algo, hijos, un día así se lo dije al Señor, cuando ya vi mi matrimonio que venía como un avión a estrellarse. Y ahí la soberbia mía fue abatida. Porque a mí me lo dijo y mi papá me lo dijo en varias ocasiones. Te estás uniendo en yugo desigual. Yo lo convierto. No, hombre, uno
cosecha lo que siembra. Es la ley, ¿verdad? Que lo que siembras vas a cosechar. Yo te pregunto, ¿qué estás cosechando hoy? No te quejes y no hagas responsable a otros. No seas como Adán, cobarde y mentiroso. ¿Y qué cosechó? La muerte de su primogénito. De ambos, uno murió físicamente y el otro murió espiritualmente. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Y Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia. Vamos, y miren qué triste la muerte de Samuel. Después de tener Saúl, tener todos los recursos y la provisión del cielo para cumplir el propósito, fue un fracaso el hombre en el puesto que se le dio. Le quedó grande y no la yegua, como dicen allá. Le quedó grande el puesto porque fue permisivo, se relajó en su comodidad. Pues ya soy rey, ya yo puedo decidir, ¿no? Y el Señor a través de Samuel le da una instrucción: vas a ir a su ciudad, vas a matar grandes, chicos, embarazadas, niños y animales. Pero muchos cristianos ven la conveniencia, caminan comprometiendo principios y de repente llega a esa ciudad ya que cumplió en parte la instrucción del profeta. Luego ve a uno que tenía mucho ganado y le perdonó la vida, ¿sí? Y dijo, no, pues mi ejército tiene hambre, ¿sabes qué? Te perdono la vida, pero guízate todas las vacas que tú tienes y vamos a hacer un festín ahorita. Y ahí estaba comiendo y bebiendo cuando llega el profeta y le dice, locamente has hecho esto. Pero profeta, no te enojes, mira, hasta con eso que nos dio ese hombre, podíamos ofrecerle sacrificio a Dios. ¿Será que Dios pide sacrificio? ¿Será que Dios necesita tu ofrenda financiera antes que tu corazón en el altar? Yo aquí muchas veces se lo he dicho, no le des dinero si no le das tu corazón. Porque al contrario, lo que le diste al rato lo vas a estar, ay, yo le di, mira, y él no me ha cumplido ¿cómo se llama? Mi capricho no me ha resuelto el problema. ¿Quién te dijo que Dios le tienes que pagar por resolver problemas? La consecuencia de la obediencia es la bendición. Por eso él dice, busca el reino de Dios y su justicia y su orden. Y todo lo demás viene. Deja de resolver problemas por ti mismo, por ti misma. No te desgastes. Eso déjaselo a los que caminan por vista. Tú caminas por fe. ¿Sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le va a hallar y que te va a recompensar por ello. Y que es galardonador, dice la palabra, de los que le buscan. Y si tú lo buscas, hijo, déjalo a Él ser Dios. Pero ¿cómo será que pueda resolver mi problema? Porque ya el conflicto, déjale, es Dios, el sobrenatural. ¿Qué te importa? Tú obedece. No seas como Pedro. Le da el Señor una instrucción. Pedro, boga mar adentro y echa tu red hacia este lado de la barca. Pero Señor, y ahí te pones a razonar con Dios. La razón es la guillotina de la fe. No seas tú mismo, tu incredulidad, tropiezo para que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. Si los planes de Dios son de bien y no de mal. ¿Quién te dijo que el problema lo vas a resolver tú solo? No seas testarudo y cabezón o cabezona. No podemos, hijos, no podemos. Por eso es nuestro Dios. Amén. Y no se me quedan mirando así, Dios. Dije 1 Samuel 15:22, ¿verdad? Vamos allá. Está la frase célebre. Se complace
Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, dice, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Es una pregunta. ¿Qué contestarías tú? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura. Porque fíjate, como pecado de adivinación, si eres rebelde eres como un brujo o una bruja. Si Dios te está dando una instrucción y tú dices, no, yo no lo hago así, yo lo voy a hacer a mi manera. Es un adivino, eres un hechicero para Dios. El mismo castigo que ellos merecen, te lo mereces tú. ¿Sí? Entonces dice, y como ídolos e idolatría, el que seas terco, como una mula, o terca. ¿Sí? Por cuanto tú desechaste la palabra del pastor, por cuanto tú desechaste la palabra, Él te desechará. Ya no vas a ser más rey, ya no vas a ser más mi hijo. Y te digo algo, también desecharé a tu descendencia. ¿Quieres que deseche Dios? Mira que los desechos van al basurero. Y la Biblia habla del basurero eterno. Deja de seguir a Jesús por los beneficios. Es que yo vengo nada más porque quiero que se dé el milagro de finanzas, el milagro de sanidad, el milagro de restauración. Síguelo por quien es Él. No por lo que te pueda dar. Si verdaderamente tú eres un discípulo, aunque tú no veas las cosas suceder en el momento, amén, pero el que persevere hasta el fin, yo te digo algo, Abraham no vio el cumplimiento de las multitudes, yo se lo decía a los discípulos ayer, pero le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Él arrebató una bendición para toda su descendencia y también para nosotros. Amén. Ok. Ya lo leí, ¿verdad? Ok. El poder del decreto de establecer las cosas que de momento no están alineadas a Dios para hacer que su voluntad se cumpla. Tú y yo estamos llamados a expandir el reino. Cuando fuimos investidos con el poder de lo alto, vino la unción profética sobre tu vida y sobre mi vida. Entonces tú dices, diablo, te ato, te echo fuera de mi vida, te echo fuera de mi familia. Yo me acuerdo que después de ser llena del Espíritu Santo de Dios, y no nada más es recibir, ¿verdad?, el don de lenguas. Esa es la evidencia que vino sobre tu vida. Pero dice que fuimos investidos ¿de qué? De poder de lo alto. Entonces tienes el recurso del cielo que tú necesitas para establecer la voluntad de Dios en tu vida. Ya no le tengas miedo a las circunstancias. Se está cayendo el matrimonio. Párate y establece la voluntad de Dios en tu casa. Padre, yo declaro que en esta casa, ¿sí?, tú gobiernas. Y si eres varón, mira, más rápido se solucionan los problemas, hijos. Por eso no dejen de congregarse. Desarrollen la fe obediente que viene por el oír la palabra de Dios. No te permitas la manipulación. Si eres un hijo de Dios, involúcrate en los negocios de tu padre, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó. ¿Quién te llamó? Para que tú seas un soldado, y nadie es un soldado a expensas de él mismo. No, el soldado necesita que estar reclutado dentro de ¿qué? Del ejército. Y recibe ¿qué? Un entrenamiento.
Hay que saber usar las armas. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? No son carnales, pero son poderosas para destruir ¿qué? Fortalezas, oración, ayuno, no dejes de congregarte, lectura de la palabra. Ayer se los decía en la vigilia. Dice el Señor, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, pero hay un requisito. ¿Cómo nos quiere el Señor? En armonía, no peleando, ¿verdad? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A poco no estaba el ambiente bien padre anoche? ¿Verdad? No nos queríamos ir, porque es hermoso gozarnos en la presencia de Dios. Y cuando el Señor, como anoche, ¿verdad? Porque había un manto de amor, Dios estaba sanando relaciones, porque esa es la oración, actuar lo que hablamos, es acción. Orar actuando, porque el pueblo que conoce a su Dios, yo les decía, se esforzará y actuará. Muchos están aquí, Padre, yo oro por la unidad, Padre, en la casa. Hay cosas que Dios te dijo que tú hicieras y Él no las va a hacer por ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo tengo que ir a abrazar, le tengo que ir a preguntar cómo estás, ¿tienes alguna necesidad? Y yo les decía, siembren hasta un billetito en el hermano. Y si lo ven que repite la camisita de siempre, díganle, te prometo una para la otra, o sea, que yo tenga, ese es el amor. Miren, el amor se expresa con la mano, ¿sí? Y lo saludo. Aparte de saludo, ¿verdad? Ok. ¿Cómo están? ¿Están contentos todavía? Dios te pide que tú sometas tu voluntad a Él, para de Él derramar su gracia y favor sobre tu vida y darte el fin que esperas. Yo quiero decirte que en el caso de Saúl, el pobre se suicidó, consultó antes de eso a divinas, enloqueció, se trastornó. Ya quería arreglar los problemas en sus propias fuerzas. Se le olvidó que él fue el ungido de Jehová. Ungido es igual a habilitado para cumplir la asignación. Él ya venía equipado del cielo con todo lo que necesitaba, pero te digo algo, se desenfocó. Y el desenfoque lo hizo olvidarse quién lo había llamado. Y allá va a consultar los brujos. Quizás tú no consultes una bruja o un brujo, pero consultas al cuate para que te dé la solución a tu problema. Y si el cuate está peor que tú, ya te amoló. El diablo lo va a usar para que te dé el consejo contrario. ¿Están aquí? Amén. Entonces, Dios quiere darte el fin que esperas. ¿Cuántos han visto los cuentos de hadas? Y todos vivieron felices para siempre. Ese es el final que tú y yo queremos. Felices para siempre. Cumplir el propósito. Llegar delante de Dios y decirle cuando lo veamos cara a cara. Y te diga, hijo, a ver, puse en ti 3 talentos, Anita. ¿Cuántos me traes? Y viene la Ana corriendo. ¡6, Señor! ¡Los multipliqué! Bien, sierva, fiel y prudente. Entra en el gozo de tu Señor. Yo les platicaba ayer a los discípulos que qué gacho se siente ahora que fuimos a lo de la visa, se los externo a todos, ¿verdad? Que adelante de nosotros iba una muchacha que por no tener orden en su vida, porque ella titubeó, ¿sí? En las preguntas no fue precisa, siempre presentaba un argumento y le dijeron, usted no califica para la visa, y seguíamos nosotros después, ¿verdad? Y nosotros orando, la gracia y el favor tuyo, Señor, nosotros estamos en el propósito y vamos para allá porque tú nos los mandas y es parte de tu diseño, ¿verdad? Pero qué feo, bendito Dios, nos las aprobaron. Pero cuando estemos delante de la presencia del Señor, es ser una persona igual que tú y yo. Y que diga el Señor, no calificaste como discípulo, porque un discípulo era un seguidor y tú no me seguiste, tú no tomaste tu cruz. Tú preferías tu comodidad. Tú hacías las cosas a tu manera. Es que yo creí, yo pensé, yo sentí. Como Saúl.
siervo inútil, cobarde, flojo, negligente. Y deja tú, yo lo digo y no suena tan feo, pero siendo Jesús mismo, compareciendo tú y yo delante de Él, a las tinieblas de afuera, guardias, ángeles, ¿verdad? ¿Qué es las tinieblas? Confusión. Hay muchos que ya están viviendo, muchos al estilo Monterrey, que ya están viviendo en tinieblas, en ignorancia, en desorden, en desesperación, no sé qué hacer. El ciego no sabe para dónde agarrar. Lógico, hay una situación física. Pero la vista es la función de los ojos, la visión es función del corazón. Y tú y yo no caminamos por vista, caminamos por fe. Por vista vamos a ver las circunstancias y vamos a ver el problemón. Vamos a ver el refrigerador vacío, vamos a ver nuestro cuerpo enfermo. Pero aquella persona que ha sido ungida, investida con el poder de lo alto, declara las cosas que no son como si lo fueran. Diga el débil, diga el pobre. ¿Te das cuenta cómo funciona el lenguaje del cielo? Si tú vas a Estados Unidos, ¿qué idioma hablan? Diría el Paz, el guachangüer, el inglés, ¿verdad? Hasta aquí nosotros vamos a las comunidades y tienen su dialecto. ¿Cuál crees que es el lenguaje del reino? La fe. Ahí no puedes decir, estoy jodido, estoy amolado, es que soy un pobre infeliz. Pobre el diablo, amolado el diablo, ¿verdad? Pero tú eres un hijo de Dios. Tú cuentas con los recursos del cielo a tu favor. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo les he dicho, hijos, ustedes no caminan por salario en un trabajo. Caminen en función a propósito. No se limiten. No vean las cifras por muchos ceros que tengan. Porque si Dios dice no, si Dios no quería el ganado del rey de esa tierra que mandó a matar al Saúl, no lo necesitaba. Él puede proveer de una manera sobrenatural. Sírvele a Jehová, hijo, con ánimo voluntario. Y fuiste llamado en Dios para multiplicarte. Jesús dio una orden antes de ser llevado al cielo, ¿sí? Y dijo, id Rosendo y hacer discípulos. Id Gustavo y hacer discípulos. No nada más gente creyente, pero para ser yo un discípulo, yo tengo que convertirme, ¿qué? En un maestro. El maestro es el que modela el evangelio, no solo lo habla, sino lo vive. Sino que voy a multiplicar detrás de mí. Si yo soy floja, detrás de mí vendrán flojitos. Si yo soy sancochada en el evangelio, detrás de mí vendrán sancochaditos, ¿verdad? Gente mediocre. Pero tú no eres llamado, hijo o hija, a ser un mediocre. No te ahogues en tu problema, déjalo a Dios. Enfócate, reino, gobierno del cielo, tú eres mi dueño, Jesús, te entrego mi vida. ¿Qué hago? Pedro, yo te haré pescador de hombre. Y el otro estaba pescando toda la noche para su sustento, para su comida, para mi comer, como decimos aquí en la ranchería. Para mi comer y para mi bebé. Y el Señor que lo veía, yo te hice para grandes cosas. Tú eres la máxima creación. Tú tienes el diseño exclusivo del cielo, porque tú eres hecho a mi imagen y semejanza. Eres un rey, eres un sacerdote. Establece, aplástale la cabeza al diablo, porque en Dios harás proezas y Él hollará a nuestros enemigos.